¿Cómo están? Buenas noches, estimados seguidores del Proyecto Cultura Oceánica Ecuador. Estamos esta noche inaugurando un proceso de aprendizaje diferente. Tenemos dos invitadas especiales que nos van a contar un poquito su experiencia de cómo ellas han participado en esfuerzos de educación ambiental marino costero y prácticamente en impulsos que permiten una cultura oceánica en Ecuador. Este espacio que se abre el día de hoy, miércoles 16 de noviembre, pues busca crear espacios de aprendizaje que permitan a muchos jóvenes, como los que tenemos aquí presentes, sumarse a lo que el proyecto Cultura Oceánica está desarrollando, principalmente en la provincia de Manabí. Tengo el gusto de presentar a Chelsea Saavedra y a Bexabe Quiroz Celeri. Ambas son compañeras de carrera de la Universidad ULEAN. Ellas han egresado como ingenieras ambientales y pues tienen, a pesar de su juventud, 23 años cada una, tienen una vasta experiencia en ciertas actividades y proyectos en la provincia de Manabí principalmente en cuanto a cultura oceánica. Hoy hemos planteado una pregunta muy importante para comenzar con este webinar. Es si es que verdaderamente en Ecuador se necesita una cultura oceánica. Evidentemente el proyecto pues, que estamos desarrollando desde hace 3 o 4 meses pues sabe que es algo que se requiere, pero hemos priorizado escuchar voces externas al proyecto y principalmente conocer un poquito de primera mano aquellos datos quizás poco conocidos y muy escondidos, pero que sin embargo son importantísimos para que el proyecto pueda desarrollarse. En este momento le voy a dar paso primero a Chelsea para que se presente brevemente, luego a Bexabe y comenzamos con este interesante conversatorio que vamos a desarrollar esta noche con estas dos jóvenes profesionales. Adelante, Chelsea. Buenas noches con todos, es un gusto estar aquí presente para compartir un poco sobre lo que conozco de la cultura oceánica. Gracias a Arturo que nos invitó para esta sesión y al voluntariado que estamos haciendo. Es un gusto poder estar aquí esta noche. Muchas gracias, Chelsea. A continuación le doy el paso a Bexabe. Queremos conocerte un poquito también, por favor. Buenas noches, soy Bexabe, soy graduada de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de la ULEAN. Y bueno, estoy aquí dispuesta a colaborar en el voluntariado con Arturo y espero poder aportar de alguna manera y gracias por la invitación. Muchas gracias, Bexabe. Entonces comenzamos inmediato con el tema del conversatorio. Recuerden, el proyecto Cultura Oceánica tiene como objetivo principal impulsar una cultura oceánica aquí en nuestro país. Lo que pretendemos es hacer acciones estratégicas en el ámbito socioeducativo, creativos, gratuitos, por supuesto, efectivos, a fin de que diferentes grupos puedan sumarse a este propósito de tener un mar sostenible. Entonces la pregunta de cajón aquí, chicas, es saber, ¿verdaderamente necesitamos una cultura oceánica? ¿Qué respuestas ustedes podrían dar a esta pregunta? Porque muchos no están viendo esta pregunta como una prioridad. Ustedes van al mar y verán que muchos creen que estamos bien o al menos no se materializa ese deseo de cambio. Hay muchos esfuerzos aislados de pronto. Pero ¿qué me dices tú? Empezaremos con Chelsea, por favor. Si tienes un material preparado, puedes compartir pantalla. ¿Cuál sería una de las posibles respuestas ante esta pregunta? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que se necesita? Y si es así, ¿por qué? Claro que sí, Arturo. Ya les voy a compartir un poco sobre lo que yo pienso de por qué es necesario fomentar la cultura oceánica. En este momento les voy a compartir la diapositiva. Bueno, pues voy a comenzar un poco presentando mi trayectoria brevemente. Pues como ya sabemos, me gradué de la ULIAN, de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales. A partir de eso me di cuenta de la necesidad de que tenemos que de la ciudadanía participe en acciones medioambientales. Por eso me inscribí en la Corporación Líderes para Gobernar, un programa en el que jóvenes creamos proyectos en beneficio de la sociedad y que estén con principios y acciones para el medio ambiente. También me gusta bastante lo que es el activismo, por eso también estoy en la red Youngest Network, que es una red de diplomacia que conecta Latinoamérica con Alemania para fortalecer estas relaciones
Y asimismo, pues estoy en esta importante organización que es Ecoladrillos EC, que busca disminuir la contaminación por plásticos y asimismo incentivar una conciencia ambiental. A partir de esto nos hacemos esta pregunta que nos dice Arturo: ¿por qué necesitamos realmente una cultura oceánica? Porque creemos que es solamente una cosa superficial, realmente hay datos que sustenten que lo necesitamos. A partir de esto me voy a mi primer punto. El océano representa la octava economía del planeta. Según el World Wide Fund for Nature, este océano está por encima de países por los recursos que presenta. Tiene una estimación de activos de 24 billones de dólares, su capital natural. Como vemos en la foto, que tiene 4 cuadrantes, lo divide en 4 cuadrantes. El primero, que son las entradas por las pesquerías marinas, por los arrecifes, por los manglares, por los diversos actividades que se producen en esta zona, tiene un valor de 6,9 billones de dólares que provee el océano. También vemos que la absorción del carbón, del dióxido de carbono, 4,3 billones. Asimismo, la línea costera productiva en lo que está el turismo, se incluye el turismo, esto tiene un valor de 7,8 billones de dólares al año. Y por otro lado, que es el transporte y el comercio, esto genera 5,2 billones al año. Con esto nos podemos dar cuenta realmente que todo está interconectado, todos tenemos una función en este océano. No es una cuestión de que una población que esté cercana al mar, que tiene que estar más consciente, sino que realmente todos tenemos un valor. Por eso es que yo pienso que la cultura oceánica puede incidir en la gobernabilidad, incentivar en estrategias que sean realmente importantes para tener este aprovechamiento sostenible que deseamos. Ok, te interrumpo ahí, Chelsea. Solamente un dato antes que me olvide. Desde esta perspectiva, ¿tú crees que este valor que tiene el océano es conocido por la gran mayoría de la población o es desconocido en sí? Pues pienso que es desconocido realmente. Hay un desconocimiento, porque al momento en que la población se da cuenta del valor que tiene algo, ellos se van a interiorizar y lo van a cuidar más. Como toda cosa, cuando nosotros conocemos más de algo, nos apropiamos de ello, lo interiorizamos y lo podemos tomar acción y cuidarlo. Entonces creo que el desconocimiento es una de las causas por las cuales no existe una cultura oceánica en el Ecuador, y por eso es que lo podemos incentivar. Correcto, entonces ahí nace parte de la respuesta que estábamos buscando. Qué buen dato que nos estás proporcionando. Verdaderamente valorar el medio natural no es sencillo, mucho más asignarle un valor económico en sí, y vemos que desde esta perspectiva pues el océano es muy valioso. Bien, cuéntanos qué más tienes, estimada Chelsea, en esta noche. Ya. También les voy a compartir el segundo motivo por el cual podemos darnos cuenta que es importante una cultura oceánica, pues según la WWF, que es el World Wide Foundation, nos dice que para el 2050 habrá 4 veces más plástico en el océano. Aquí vemos esta imagen que es el crecimiento global de la producción de plástico, que desde 1964 se ha disparado. Vemos esta tendencia que va en aumento hasta el 2014, que podemos ver aquí en la imagen. Y si bien sabemos que estos efectos, no solamente, como ya conocemos, que el plástico afecta a la biodiversidad marina, por lo que son los enredamientos de materiales que pueden haber, que se pueden atorar, que pueden obtener también ellos microplásticos, y así lo vamos consumiendo por la cadena alimenticia, sino que también hay diversos estudios que comprueban que los seres humanos ya tenemos microplásticos. Se ha encontrado en los pulmones, en la leche materna, y según la WWF nos dice que alrededor, en una semana, tú te has podido comer una tarjeta de crédito, que lo que equivale de microplásticos a una tarjeta de crédito a la semana. Esto es realmente impactante porque nos podemos dar cuenta la importancia que tiene de realmente saber a dónde van los residuos, qué es lo que está pasando, y que todo termina en el océano.
realmente es una cuestión que todos deberíamos estar enterados y así podemos tomar acciones respecto a ello. Qué bueno que lo mencionas, Chelsea, básicamente porque el proyecto que está desarrollándose, Cultura Oceánica Ecuador, tiene dos frentes, ¿no? La primera parte es buscar un diagnóstico real del estado de salud, por llamarlo así, del océano, donde el principal indicador que buscamos generar es el tema de cuánto plástico existe o cómo está esa contaminación. Verdaderamente el microplástico, creemos nosotros, es el mayor problema por lo difícil que es cuantificarlo, por lo difícil que es mitigarlo, y qué bueno que lo traes presente y que estás de acuerdo también en el marco del proyecto de que esta es una problemática que está atacando a todo nivel. Imagínate una tarjeta de crédito, ¿cuánto pesa? 5 gramos. Sí. Está en la dieta de nosotros por semana, por semana. Es algo que Imaginarnos al verdaderamente año, ¿cuánto sería? al Ajá. año. Y bueno, es interesante saber, no sé si puedas darnos más adelante o que lo tengan presente también, Bexabé, si lo conocen, la caracterización específica de qué se entiende por microplástico. De repente para quienes nos están escuchando o los seguidores del proyecto puedan entender a qué nos referimos cuando mencionamos esta palabra. Claro que sí. Y bueno, y a partir de aquí yo me voy al tercer motivo que me desvinculo un poco de los datos que ya les estuve mencionando y menciono que si bien un ciudadano que desconoce no va a actuar, un ciudadano que desconoce no va a tomar acciones, no se puede informar, no puede discutir con una persona que conozca realmente sobre los temas que influyen en el océano. Entonces, este ciudadano que está empoderado, que conoce, va a poder interpretar estas relaciones que vimos, cuáles son las causas, cuáles son los efectos que estamos viendo de la realidad del océano, que están impactando, va a poder comprender la complejidad del tema. Además de esto, va a poder tomar acción, porque si no interpreta, no conoce y no comprende, no se va a poder inmiscuir en la problemática. Por eso creo que es súper importante conocer de la cultura oceánica. Y a partir de esto, también les traje un mensaje que dice Silvia Earle, que es directora de la UNESCO, dice, nosotros tenemos que respetar los océanos y cuidar los océanos como si nuestra vida realmente dependiera de ellos, porque es realmente así. Nosotros influimos en el océano y el océano influye en nosotros, por lo cual la cultura oceánica está presente en todas las generaciones y está para quedarse y seguir fomentando esta identidad en nosotros. Resumiendo esta, esta argumentación, estimada Chelsea, estarías diciendo que una cultura oceánica primero es necesaria. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Desde tu punto de vista profesional. Segundo, que una de las premisas desde tu experiencia para impulsar una cultura oceánica es valorar el océano adecuadamente. Has presentado una perspectiva económica en cuanto a eso. También conocer cuán enfermo está. Has presentado también un dato interesante y pues sumar esfuerzos de todo ámbito con este mensaje de Silvia que pues motive a actuar, porque aunque ya estamos con bastantes problemas, pues aún podemos hacer algo por las generaciones futuras sobre todo. Qué interesante exposición y qué buen punto de vista. Vamos a continuar ahora con la siguiente ponente, Bexabé. Si tienes un comentario también en cuanto a esto, pues también pueden, pueden comentarlo. Si algo te faltó decir también, Chelsea, puedes también mencionarlo. Y quienes nos están observando recién en este momento de la transmisión, pues estamos aquí con dos profesionales jóvenes de 23 años de la provincia de Manabí, todas graduadas de Ingeniería Ambiental con una experiencia justamente en el ámbito que el proyecto Cultura Oceánica Ecuador busca atacar, que es la parte medioambiental, la parte de problemáticas de contaminación en el medio marino costero. Vamos a continuar ahora con la siguiente participación. Bueno, quería hacer un comentario de lo que acaba de presentar Chelsea. Me pareció muy, muy interesante los datos que presentó. Lo de la tarjeta, muy interesante. Y bueno, les presento entonces lo mío. Correcto, correcto, estimada Bexabé. Listo, ya podemos ver la pantalla. Escuchamos entonces, ¿Sí? Bexabé. Mira. Hola, mi nombre es Bexabe Kirosayeri.
Fui parte el año pasado de la Corporación Líderes para Gobernar, del programa Leader Lab. En este año sustenté el trabajo final de tesis. También participé en Inca Manabí, en un campamento de líderes de jóvenes del gobierno provincial de Manabí. Actualmente estoy colaborando con una chica de maestría en sus prácticas aquí en Ecuador, donde está haciendo un poco sobre los trabajos de insectos, artrópodos, identificación de artrópodos en el Parque Nacional Machalilla y en los cultivos de las comunidades de Agua Blanca. Bueno, y también actualmente presenté mi trabajo de tesis en un congreso de la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental de México. Bueno, eso es lo que les puedo contar un poquito sobre mí. Y bueno, ¿por qué es importante una cultura oceánica? Bueno, mi compañera habló un poco sobre los plásticos, ¿no? Sobre el problema de los plásticos, unos datos de los plásticos. Hemos visto la basura flotando en el mar, que la tortuguita se come la funda plástica. Bueno, estas imágenes son muy, muy conocidas para nosotros, ¿no? Pero ¿qué hay más allá? Como decía mi compañera, el microplástico. ¿Qué es el microplástico? El microplástico es el plástico más grande, se va degradando por el sol, el agua, y se va haciendo muy pequeñito. Este estudio, hecho por unas estudiantes de la Universidad Politécnica Agropecuaria de Manabí, menciona que se encontró concentraciones de microplástico en atún, en el atún blanco, en un 80% de este. Se estudió la carita y el camotillo, pero este pez, que es el más grande, la albacora, hubo una concentración elevada de la tasa de ingestión de microplástico. Y ahora... Bexabe, te interrumpo ahí para quienes nos escuchan y de pronto no manejan la letanía técnica que ustedes la hacen. ¿Puedes regresar a la anterior, por favor? Cuando ¿sí? Dice que encontraron una elevada tasa de ingestión de microplásticos por más del 80%, en términos coloquiales, ¿a qué se refiere? ¿Que el 80% del pez estaba contaminado de microplástico, o el 80% de su estómago? ¿O cómo se podría entender eso de manera general para una persona que va y compra el pez en el mercado? El 80% hablo de los individuos que se estudiaron aquí, en las especies. Entonces, de los individuos que se estudiaron, el 80% estuvo sobre el límite Encontraron máximo. microplástico. Sí, exacto. Ya, o sea, de 100 individuos que se estudiaron, 80 de ellos presentaron microplástico. En límites, o sea, hay ya una categorización de cuánto microplástico podría ser adecuado para una determinada especie, entiendo. Sí, correcto. Bueno, este es uno de los ejemplos, pues también no solo en peces, sino también incluso en camarones o en crustáceos. ¿Sí? Correcto. Y concuerda con el dato presentado por Chelsea en cuanto al porcentaje de microplástico que por semana se cree que en ciertos países se está generando. Qué buena, interesante y qué punto de vista. Pero con la siguiente lámina nos estás dando una perspectiva nueva, ¿verdad? Que parece ser que el microplástico no es lo único. Exacto. No es el único problema. Muchos pensamos que solo es el plástico el problema, el microplástico, ¿verdad? Que no es lo que no vemos, que no sabemos el impacto que causa. Pero hay otro gran problema, que es el mercurio en peces. Este es un estudio hecho aquí en Ecuador, que es un mercurio en albacora, de pesca artesanal, que se expende en el mercado de la Paraguay, y donde menciona que entre la talla sea más grande, va a haber más concentraciones, la concentración puede ser mayor, o incluso no puede contener concentraciones de mercurio. En este estudio, aquí menciona que las tallas de 3.1 a 6 kilogramos, el 33% de estos peces o de las albacoras que se capturaron presentaron concentraciones de mercurio que sobrepasaron los límites permisibles por la OMS, de acuerdo con lo que menciona. ¿Y de dónde viene el mercurio? ¿Quién dice?
podemos decir que el mercurio viene de las erupciones volcánicas, es una de ellas, pero la minería. Muchos podemos conocer que el oro se separa con la amalgama, y la amalgama es el mercurio. Esto llega a los ríos y posiblemente es muy probable que llegue al mar, ¿verdad? Entonces, al tener contacto con el agua del mar, que tiene contacto con algas, se convierte en metilmercurio. Y este metilmercurio es absorbido por el fitoplancton. Y esto se va transcediendo a la cadena alimenticia, el nivel más alto de mercurio. Este pez, el más pequeñito, como el krill, se come el fitoplancton, luego el salmón se come el más pequeñito, la trucha se come el salmón, y luego los peces más grandes, que son los peces pelágicos, como el pez espada, el tiburón, el mero, o incluso el atún que consumimos nosotros, se come al más grande, al más pequeño, perdón. Y la cadena alimenticia es mayor, o sea, entre el nivel de la cadena alimenticia sea más alto, el nivel de concentración de mercurio puede ser más alto también. Muy bien. Entiendo que este estudio, si pudieras regresar, por favor, Bexabe, y quienes se están conectando recién a escuchar esta transmisión, este webinar, estamos con dos jóvenes estudiantes de la provincia de Manabí, que nos están dando una perspectiva muy objetiva primero y muy fresca en cuanto a la necesidad de fomentar una cultura oceánica en Ecuador. Estamos viendo en pantalla una presentación o parte de un estudio vinculado con la cantidad de mercurio que se han encontrado en peces en un mercado, por lo que leo allí, en la ciudad de Guayaquil, en Paraguay, hace aproximadamente 8 años. En el 2014 es el último dato. Es preocupante si es que esto se dio en ese año y si entiendo que estos límites son mucho más altos que los que deberían tener una, una especie como esa que se consume mucho en una ciudad costera como Guayaquil. Bueno, ¿qué se puede esperar en este tiempo? Si hace 8 años estaba así, ¿cómo estaremos en este momento? Entonces, Bexabe nos contaba justamente sobre lo importante. Entiendo que vas a justificar toda esta argumentación, Bexabe, para afirmar que se necesita una cultura oceánica, ¿verdad? Sí. Entiendo, muy bien. Entonces, continúa, por favor. Te iba a preguntar algo, pero ya lo explicaste. Entiendo que la contaminación que pudo haber originado esta situación polémica pudo venir de cualquier parte de la propia ciudad. Bueno, puede ser por las erupciones volcánicas, que es natural, o ya actividades antropogénicas, como son las minerías, que para obtener el oro hay que separarlo con amalgama. Entonces este amalgama se lava en los ríos, ¿no? Entonces esto llega hasta el océano, y ahí es que ocurre el gran problema, se transforma en metilmercurio. Y es la razón. Ok, muy bien. Continuamos, por favor. Entonces, Bexabe, con la siguiente lámina, ahora sí ya no te interrumpo para Ok. poder escuchar. Bueno, y luego de este gran problema del microplástico en peces, del mercurio en peces, ahora, ¿a dónde va todo esto? ¿A dónde llega? ¿Cuál es el último punto que podría llegar? Un estudio de Ragusa y otros autores mencionan que ni la microesclerotopía de detección y caracterización de microplástico en la leche materna humana, o sea, que se han encontrado microplástico en la leche materna humana. En este estudio, hecho a 34 mujeres, de las 34 mujeres, 26 se les encontró microplástico en la leche materna. Y estuvo entre el tamaño del plástico, el microplástico, perdón, podría ser del 2 a 12 micrómetros. Y que es preocupante, porque imagínense que se haya encontrado microplástico en la leche materna humana. Bueno, Sí, es sorprendente. Yo justo te iba a interrumpir, veo la fecha en la parte inferior sí, izquierda del estudio, es apenas el 13 sí, de junio es del muy reciente. 2022. Estamos hablando que las personas, ¿cómo se procesa microplástico en la leche materna? O sea, es algo que no
Me tendría que leer el estudio para poder ver qué Bueno, fue el estudio, qué conclusiones sacaron. muchas veces por el contacto, como lo acabamos de ver, del microplástico en peces, es, uno dice, ¿cómo que ha llegado? Pero ahí está, el microplástico en peces, que se ha encontrado estudios. Entonces, también se encuentra el microplástico, se puede encontrar las partículas son tan pequeñas que se pueden encontrar en el aire y lo podemos respirar fácilmente. Y bueno, esto es uno de lo que quería mostrarles un poco del problema, ¿por qué una cultura oceánica? Creo que con estos ejemplos nos quedaría un poquito más claro de por qué una cultura oceánica. Correcto. Muchas gracias por esa participación. Muchas gracias a Chelsea y a Bexabe por esta argumentación. Justamente el proyecto nace con ese propósito de cómo lograr que diferentes grupos, diferentes niveles de grupos, objetivos, diferentes ámbitos puedan contribuir a esta problemática. Ustedes han presentado una base objetiva, científica, académica, podríamos hablar muy fuerte. Hay evidencia de que algo está pasando y el reto del proyecto justamente es poder transformar esa evidencia en un proceso socioeducativo que incida en masas, incida en grupos y que genere un cambio a esa problemática, de tal forma que en unos 5, 10 años ustedes mismos, sus colegas puedan levantar estudios y decir, bueno, antes se encontraba en peces tal porcentaje de mercurio, de microplástico, y ahora desde que Ecuador impulsó un proyecto de cultura oceánica, pues se está encontrando en menores porcentajes. Ese es el reto y no es algo sencillo, Sí, no es algo sencillo, ¿no? ¿Algo te ibas a decir, Bexabe? sí, son muy pocos los estudios que hay sobre el mercurio en peces, sobre todo aquí en Ecuador es muy poco que hay, ya son antiguos los estudios, entonces también el costo es un poco elevado para hacer esta investigación, pero sí sería muy interesante, aportaría al estado del arte. Sí, y bueno, es importante mencionar y yo ya les invitaría a una última reflexión cada una, quisiéramos escuchar desde su experiencia ahora sí, y desde ahora de la evidencia de que hay un proyecto Cultura Oceánica Ecuador que están haciendo y que busca justamente involucrar esfuerzos de este tipo para cambiar esta realidad. ¿Cuál creen ustedes que sería el mecanismo más eficiente o más apropiado para involucrar a más jóvenes como ustedes profesionales o a más grupos de personas para que comiencen a trabajar en mitigar estas problemáticas? Empiezo con Chelsea, desde la experiencia de tu voluntariado y de toda esa dinámica que has permitido en este tiempo desarrollar. ¿Cómo crees que podríamos lograr los objetivos del proyecto de cultura oceánica que están haciendo? Bueno, pues yo creo que podríamos hacerlo de diversas formas. En primer lugar, como nosotros mismos lo estamos haciendo, que es este voluntariado, es una de ellas, porque nosotros, a pesar de que somos profesionales, estamos aprendiendo, conociendo cosas que todavía no sabemos tan bien y nos podemos profundizarlo un poco más. También, sabiendo, hay algo que quiero añadir, que en Ecuador no hay una ley de voluntariado, por lo cual creo que es importante, digamos, estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo por fomentar en diversas actividades como es, por ejemplo, la cultura oceánica. Entonces sería muy importante, si Ecuador tiene esta ley de voluntariado en un futuro, cómo podría cambiar la realidad. También creo que es otro de los aspectos que yo puedo destacar, es la academia. Las instituciones son uno de los puntos claves que se puede incluir una cultura oceánica. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los que estamos estudiando, los que están recién iniciando sus carreras, tienen que conocer cómo las acciones de ellos pueden influir en los demás. Si bien un profesional, muchas veces olvidamos la parte práctica, la parte de estar con la sociedad, de enseñar esto que vamos aprendiendo, es muy importante esta conexión entre la sociedad y la academia, porque así se pueden hacer mucho más investigaciones que permitan crecer estos avances en la cultura oceánica.
Muy bien, gracias por esa perspectiva. Nos alegra mucho saber que se sintoniza mucho con lo que el proyecto está presentando. Justamente este espacio, quienes se están conectando en este momento y ven esta parte del video, pues estamos conversando. Estamos organizando la primera webinar que va a impulsar espacios de aprendizaje vivenciales y la transmisión de experiencias diferentes en cuanto a por qué la cultura oceánica es necesaria. Damos el paso ahora a Bexabe con la misma pregunta desde tu experiencia y desde tu perspectiva. ¿Qué se necesitaría para que más jóvenes como ustedes o más grupos se sumen al esfuerzo de formar una cultura oceánica? Bueno, yo creo que, como mencionaba Chelsea, la academia es muy importante, empezando la educación ambiental desde lo más pequeñito, desde los niños. Yo creo que desde ahí se va educando y saber que el plástico va aquí, que bueno, debe haber desde casa, porque la cultura que nosotros tenemos aquí, al menos en Ecuador, es fatal. Entonces, podríamos empezar con los niños, enseñándoles a clasificar la basura, es una de las opciones. Y bueno, y otra de las opciones, que como lo que acabo de mencionar, es del mercurio, del metilmercurio, que se encuentra en peces, también ya sería un poquito más legal, más de leyes, entonces ya es un tema un poquito más complicado por las minerías, entonces la minería ilegal es la que causa el metilmercurio. Entonces, si hubiera una ley que protegiera o que digan no a la minería ilegal, entonces sería genial. Entonces yo creo que esa sería una de las opciones que podría ayudar a una cultura oceánica. Genial. Compartes entonces con Chelsea que el tema normativo legal, Chelsea mencionó una ley de voluntariado y acá una ley vinculada a ordenar de una manera mejor la parte de la minería podría ser parte de la solución. Me gustó mucho el tema de la enseñanza del reciclaje en las escuelas. ¿Por qué? Porque como proyecto nosotros manejamos eh, una metodología, ¿no? Luego de la caracterización que estamos realizando con diferentes instituciones para poder determinar un indicador real sobre el tema de la huella plástica principalmente, que es nuestro principal objetivo. La segunda parte tiene que ver con procesos de generación de cultura, que en este caso lo estamos llamando cultura oceánica. La educación entonces es un pilar fundamental. Transformar ese interés, esos hechos académicos, esos datos, esa problemática, a procesos de educación para dirigir a diferentes personas, pues creemos que la única forma de hacerlo es a través de una educación ambiental, metodológicamente estructurada, didácticamente desarrollada y correctamente implementada. En la próxima webinar esperamos comentar y contarles un poquito de cuál es la base conceptual que estamos desarrollando para esa segunda parte, ¿no? Para mencionarles un poco, pues hay una serie de recursos educativos autodidactas que estamos formando en el marco del proyecto, justamente para que este conocimiento técnico vinculado con la parte ambiental pueda ser, dicho en una palabra, digerido para cualquier persona. De tal forma que cualquiera que quiera hacer educación ambiental pueda tener un recurso accesible para eso. Gracias por su participación. Verdaderamente creemos que todos los que están escuchando esta webinar van a poder aprender mucho y sobre todo contagiarse mucho de su visión en cuanto a contribuir a este esfuerzo que Eureka Educación está impulsando a través de este proyecto. Muchas gracias por todos por su tiempo, por sus argumentaciones, por sus presentaciones. Y pues para Eureka Educación y para el proyecto ha sido un honor poderlas tener esta noche como parte de esta primera webinar. Cuídense mucho y a los seguidores del proyecto pues nos veremos pronto en una webinar, la número 2, que tendrá que ver justamente con lo que Eureka Educación tiene presente y por qué están haciendo este proyecto. Saludos, cuídense bastante. Gracias. Gracias.